Regresamos nuevamente desde el canal comunitario Amaga Televisión con los invitados del día de hoy. Doctor Adrián Cortés, el doctor Jonathan Esteban Foronda Hernández, abogados, especialistas en derecho penal, hablando de un tema muy importante, se da en Colombia, se da en toda parte, doctor, y es las capturas, la imputación, todo lo que tiene que ver con derecho penal en Colombia. Doctor Adrián, ¿dónde lo podemos localizar? Antes de que se nos olvide, ¿dónde podemos localizarlos a ustedes? Porque en estos programas lo único que hacemos es dar como un abrebocas, como una degustacióncita de lo que pueden encontrar en sus despachos, en sus profesiones, y las dudas que la gente le queda de esos programas, ¿dónde los pueden localizar? Me quedó una duda sobre el tema que tocaste con el doctor Adrián, con el doctor Jonathan, ¿dónde lo localizan? En Medellín nos pueden ubicar en el edificio Coltabaco del Parque de Berrío, oficina 1902, teléfono 312-794-8097, y ya en Amagá el colega nos dice. En el centro comercial Los Juanes, ubicado en el sector de la zona rosa, la oficina de nosotros se llama JF Legal e ISAS y está diagonal a la notaría. No solamente podremos brindarle asesorías en derecho penal, sino también asesorías en derecho civil, administrativo, laboral, tributario, seguridad social, entre otras áreas del derecho. También implementamos allá todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con médicos laborales realizamos exámenes periódicos de egreso, ingreso, incapacidad, y emitimos también certificados de pérdida de capacidad laboral. Asesoramos a servidores públicos en lo que tiene que ver en delitos contra la administración pública y contratación estatal. También apoyamos los procesos de derecho penal y los procesos de derecho de familia con psicólogas, médicos e investigadores judiciales. Es decir, que no solamente podemos brindarle el servicio de asesorías en derecho penal, sino que nosotros realmente conformamos un equipo interdisciplinario que nos permite ayudar a ejercer una muy buena defensa en los procesos que tengan las personas. ¿Un teléfono o un WhatsApp para que la gente comunique? Sí, claro. El número del móvil es 322-584-7301 y al 320-320-0238. Muchas gracias, doctor Jonathan. Doctor Adrián, el tema de penal que hablamos de las etapas, diferentes etapas en estos días, como para completar un poquitico sobre los términos y los vencimientos y todo eso. En estos días yo preguntaba por algo, un caso que se da aquí en Amagá, y ya llevan como un año detenidos esos muchachos, y yo dije, ¿pero qué pasa, hombre? Y me dijeron, no, es que el vencimiento de términos, cuando el delito se comete entre varios, se aumentan los términos. ¿Qué cierto tiene eso? Que llama concepto para delinquir, cuando no soy yo, sino dos o tres que hacemos algo en compañía. O sea, los tiempos se aumentan y la pena se distribuye entre los mismos, o la pena es individual. Bueno, afortunadamente en Colombia la responsabilidad penal es individual, ¿cierto? Entonces, quien la fiscalía demuestre que efectivamente cometió una situación o un delito, pues obviamente frente a esa persona es que recae una sanción, en este caso una condena. Frente a los términos, cuando usted habla del concierto para delinquir, el artículo 340 de la ley 599 del 2000, que es el Código Penal que nos rige, efectivamente hay unos delitos que sí aumentan unos términos, depende de la etapa procesal. Frente a la orden de captura que tiene, o la medida preventiva que tienen esas personas, que llevan un año. Lo que pasa es que en esos delitos las medidas preventivas, o sea, emanadas por un juez de control de garantías, no pueden superar un año, excepto la fiscalía puede solicitar una prórroga de esa medida. ¿Por qué? Porque está protegiendo un fin constitucional, diciendo que esa persona es un peligro para la comunidad, para las víctimas, va a obstaculizar el desarrollo del proceso o no va a comparecer. Entonces, cuando la fiscalía solicita ante un juez de control de garantía la prórroga, es que vemos que una persona lleva más de un año, entonces si piden la prórroga es por otro año más. Entonces ahí es donde observamos que hay personas que llevan casi 2 años detenidas, es porque hay una prórroga, pero hay otras porque de pronto el defensor que ellos tienen no han analizado el tema de los términos para acudir ante un juez de control de garantías, solicitarle una libertad por vencimiento de término. Y ese tiempo, por ejemplo, doctor, que llevan antes del fallo o la sentencia final, la ejecutoriedad de la sentencia, o sea, la condena, eso es 1 año, 2 años, si por ejemplo lo condenaron a 5, esos son descontables.
¿o no? Efectivamente, esa es una duda muy recurrente que nos hacen a nosotros en la oficina, de que si estuvo detenido 2 años y fue condenado a 6 años, que si le reconocen esos 2 años, efectivamente esos 2 años se le descuentan. ¿Por qué? Porque es que él estuvo detenido, esa persona estuvo detenida, sea intramural o en domiciliaria. Si estuvo en domiciliaria, también se le descuenta ese término a la pena que se le impuso. Si sale sancionado y condenado en primera o en segunda instancia y queda la sentencia en firme, se le descuenta. Si lo absuelven y estuvo esos 2 años detenidos, aquí viene es una acción de reparación directa donde esta persona demanda al Estado por haberlo tenido 2 años detenido, y aquí, como le dijo mi colega, pues en la oficina también se manejan esos temas de reparación directa, donde esa persona que sufrió el rigor del Estado, 2 años detenido, para después un juez decir, no, usted es inocente de esto. Entonces, ¿quién tiene que reparar ese daño moral? Lo tiene que reparar el Estado. ¿Y el Estado quién lo tiene que reparar? Nosotros mismos, por en ocasiones negligencia de los fiscales o jueces que no hacen un trabajo metodológico, un programa metodológico serio para determinar si hay elementos probatorios para tener una persona detenida. Eso es muy delicado. Doctor Jonathan Esteban, Sí. Siguiendo con el tema, mi función aquí en este programa es como un televidente. Yo estoy en la casa viendo este programa y se me viene a la mente una pregunta y yo la traigo acá. Esa es mi función. Entonces, ¿qué se necesita para lo que el doctor acaba de hablar para que una persona que está inmersa en un delito y en un proceso penal ya, o condenada puede ser, o condenada ya, cuáles son los tiempos de condena máximo, mínimos, qué es lo que se requiere para que una persona esté en un intramural, como es cárcel, o domiciliaria? Porque entonces la gente dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es mucho esto. O estás ahí metido en una cárcel, o estás en tu casa sin poder salir, pero estás en tu casa. ¿Qué se necesita para yo tener el beneficio de una domiciliaria? Bueno, realmente acá hay que analizarlo desde 2 puntos de vista. Primero, cuando una persona está siendo investigada y posteriormente fue imputado, a esas personas se le puede colocar medidas cautelares, por ejemplo, la suspensión del poder dispositivo o una medida cautelar de privarlo de manera preventiva en el proceso penal. Es decir, existen las medidas de aseguramiento y estas son medidas que establecen la privación de la libertad y se dan de varias formas. Por ejemplo, hay medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro penitenciario o carcelario. Está la medida de aseguramiento donde es, por ejemplo, la señalada en el domicilio de la persona, y aparte de eso, pues hay otras medidas de aseguramiento que no son privativas de la libertad, donde, por ejemplo, los jueces de la República indican que una persona no puede salir de su casa desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, la restricción de salir del país, la restricción de no poder ir a ciertos lugares, son medidas de aseguramiento que se aplican. Posteriormente, cuando la persona es condenada, ya habrá que analizar si tiene el derecho a subrogados penales. Entonces, realmente los beneficios de la prisión domiciliaria se pueden obtener de manera diferente en cada etapa procesal. Por ejemplo, la prisión domiciliaria la puede otorgar en la audiencia de media aseguramiento el juez de control de garantías. Cuando la persona ya fue condenada, esa prisión domiciliaria la puede ordenar un juez con facultad de ejecución de penas y medidas de seguridad. En ese orden de ideas, ¿cuáles son esos beneficios que se pueden obtener? Por ejemplo, cuando la persona ya ha purgado el 50% de la pena, pues puede tener derecho a una prisión domiciliaria. Por ejemplo, es que a mi familiar lo condenaron a 8 años y ya lleva 4 años. Se puede solicitar ante el juez de ejecución de penas ese beneficio de la prisión domiciliaria. Incluso muchas veces es antes, porque las personas empiezan a ejercer un derecho a trabajar y a estudiar al interior de los centros penitenciarios, y esa redención de la pena, que en pocas palabras es esa rebaja, nos permite acceder mucho antes a ese beneficio, aquí, demostrando que se cumplió el 50% de la pena. Otra forma también, por ejemplo, de adquirir la domiciliaria es, por ejemplo, si la persona padece una patología o una enfermedad, en este caso, que no es compatible con el centro penitenciario. Y en ese orden de ideas, nosotros también desde la oficina podemos realizar ese trabajo de enviarlos a calificar a medicina legal para que sea esta entidad la que determine si realmente esa patología es compatible con el centro penitenciario, y si esta no es compatible, pues le queda al juez como tal enviarlo a su casa, enviarlo a su domicilio para que continúe purgando la pena.
Hay otras formas también, por ejemplo, y es que en la audiencia de medida de aseguramiento, la que nos ocupa realmente, se puede mostrar el tema del arraigo familiar, el tema de lo que corresponde si el padre vela económicamente por menores de edad, si es padre cabeza de familia, si es madre cabeza de familia, pues eso es algo muy fundamental porque realmente la Constitución Política de Colombia prevalece sobre el Código Penal y la Constitución dice que los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás. Y en este orden de ideas, entonces nosotros como penalistas muchas veces nos amparamos de la Constitución para incorporarla dentro del proceso y demostrarle al juez que debe prevalecer el derecho fundamental al mínimo vital, a la dignidad humana, al estudio y a la vivienda digna de ese menor de edad y que por ende el juez debe ponderar los derechos. Si privo de la libertad a esta persona sobre los derechos del menor, ¿cierto? Entonces en ese sentido debe ponderar los derechos para que de esa manera tome una buena decisión y muchas veces por ese lado a nosotros, incluso en los procesos que usted dialogaba anteriormente, como el concierto para delinquir agravado, que se ha visto mucho acá en Amagá, pues gracias a Dios nosotros hemos tenido la oportunidad de ejercer la defensa y por ese lado pues hemos logrado tener la libertad y la prisión domiciliaria para muchos procesados. Que aunque si bien es cierto en principio el Código Penal establece que no se permite la prisión domiciliaria para ese tipo de delitos, gracias a Dios pues también lo hemos logrado demostrando temas, por ejemplo, el arraigo familiar y que los menores de edad dependen económicamente de ese padre cabeza de familia o de esa madre cabeza de familia. Doctora Irán, ahora que estamos hablando de las etapas procesales, me surge la idea de los recursos. Las etapas tienen recursos. Yo puedo apelar, puedo interponer qué tipo de recursos en las etapas desde la captura en adelante. Efectivamente, don Fabio, hemos hablado de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. En la legalización de captura podemos interponer el recurso de reposición que se interpone ante el mismo para que el mismo juez lo decida, o en subsidio el de apelación para que sea un superior jerárquico a él quien tome esa decisión. ¿Y quién lo puede interponer en esa audiencia? Pues el que salga desfavorable la decisión que el juez acaba de manifestar. Si sale desfavorable a la defensa, pues la defensa interpone recurso de reposición o apelación. Si sale desfavorable a la fiscalía interpone recurso de reposición o apelación. Inclusive también representante víctima o ministerio público. En la audiencia de formulación de imputación, como es un acto de mera comunicación, donde se le comunica a la persona porque está siendo investigada, esta no admite ningún tipo de recurso. Cuando pasamos ya a la otra audiencia de la imposición de medida de aseguramiento, también admite recurso de reposición y apelación. ¿Cómo es la dinámica? Efectivamente, si es desfavorable a la defensa, interpone recurso de reposición ante el mismo, que es reponer, decirle al mismo juez, venga señor juez, usted se equivocó en esto, no tuvo en cuenta esta situación, reformule su decisión. Y si no, la de la apelación se sustenta ahí mismo en esa audiencia y ese recurso va al superior jerárquico de ese. Si es un juez municipal, va al del circuito. Entonces la puede interponer en la imposición de medida de aseguramiento también la fiscalía, la defensa, representante de víctimas. Cuando estamos hablando de esa primera etapa, que usted nos advertía, doctor Adrián, es el juez, la primera etapa es los jueces... Control de garantía. Sí, de control de garantías. Incluso el fallo también lo emiten en primera instancia y tiene recurso ante el superior inmediato, que es el circuito o el tribunal, no sé. Pero ahí hay un riesgo, doctor Adrián, ¿cierto? Y doctor Jonathan, que la gente le dice a uno, es que la apelación también puede correr el riesgo de que la pena a la que fue condenado se aumente. Pues realmente hay que tener algo muy en cuenta y es que cuando ya estamos en la etapa de conocimiento, se puede presentar el recurso de apelación. En este caso, pues si lo presentó como tal la decisión un juez con categoría de circuito, esa decisión la va a resolver el Tribunal Superior. Ya si es, por ejemplo, de un municipio de Antioquia, pues lo va a desarrollar el Tribunal Superior de Antioquia, y si fue el Distrito de Medellín, lo va a resolver el Tribunal Superior de Medellín. En ese orden de ideas, para resolver el interrogante, es muy importante manifestar que al momento de tomar la decisión el tribunal frente al recurso de apelación en contra de la primera sentencia, se debe analizar lo que se llama el principio de congruencia. Y ese principio de congruencia no se puede ver afectado, no se puede ver alterado. Y en pocas palabras, las entidades, el tribunal no podría emitir una sentencia con una pena mucho más alta
por ejemplo, si se está imponiendo sobre delitos totalmente diferentes. Es decir, se debe guardar esa congruencia entre lo imputado, lo acusado y lo que se está fallando, porque es que realmente desde la imputación se manifiestan cuáles son los hechos que presuntamente son objeto de debate y posteriormente son los hechos que se vienen a sancionar y ya no se le podría endilgar en el tribunal, por ejemplo, un delito totalmente diferente a la persona para que sea condenado acorde al principio de congruencia. Me gustaría adicionar algo a lo que dice el doctor Esteban y es frente si pueden desmejorar o aumentarle la pena en segunda instancia o en la apelación. Hay algo en penal que se llama la figura de reforma en pello, o sea, no puede haber una reforma en peor. ¿Pero cuándo? Cuando la persona que apela es el único apelante, o sea, una sola persona interpone recurso de apelación. Ahí, cuando es una sola persona, no se puede modificar, aumentar la pena. Ahí no, pero cuando son dos o más personas, ahí sí se puede modificar la pena. En este caso, no sé, hay un caso muy sonado, por ejemplo, de una youtuber que es Aida Merlano, que ella hace poco interpuso recurso de apelación, ella fue condenada en primera instancia a 7 años y el tribunal en segunda instancia se la aumentó como a 17. Ay. Pero entonces la gente se pregunta, ¿y por qué? Es que ese abogado muy malo, pero lo que pasa es que ahí el abogado no fue el único que apeló, sino que la fiscalía también apeló. Entonces, como hay varias partes que apelaron, ahí sí puede estar uno sujeto a que se haga esa modificación. Pero si ahí hubiese apelado solamente el abogado, no se podría pasar de 7 años la segunda instancia. Que fue la inicial. Exacto. Y ahora está en casación, que es la última. Efectivamente, en Colombia hay recursos ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son reposición y apelación y extraordinarios, recurso extraordinario de casación. Y ese se decide en la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que es la instancia de cierre que determina efectivamente, pero eso es muy técnico, un recurso de casación no lo presenta cualquier abogado. Y tampoco lo recibe y no se admite, eso tiene que pasar muchos filtros, la admisión en la corte, todas estas cosas, y entonces en la gran mayoría de las veces se demora 4 o 5 años esos recursos. Dentro de los recursos que usted me había relatado, doctor, en las etapas iniciales, que son el de reposición y de apelación, que generalmente lo trae el código, pues no solamente el código penal, sino que también lo trae el código administrativo, la ley 1438, ¿cierto? El código de procedimiento administrativo en Colombia, ¿cierto? Los recursos que tiene todo acto administrativo. Sí, señor. Existe también, podría existir el caso, doctor, no sé si usted le habrá pasado, que también pueda existir el caso de recusación, que yo pueda, como abogado defensor, recusar a un fiscal. Sí, claro, efectivamente. Hay unas causales de recusación, de impedimentos, y lo podemos observar también en cada uno. En uno de los casos que ha sido muy mediático en estos momentos de Álvaro Uribe Vélez, donde la defensa recusa al fiscal porque el fiscal presuntamente tiene amistades con un ex fiscal Montealegre. Entonces, que hace parte de la víctima. Exacto. Entonces, las causales de recusación, ¿qué quiere decir? Proteger que existan garantías, que quien me está investigando sea imparcial frente a esa cosa, quien me va a sancionar sea imparcial. Entonces, esta defensa en este caso, si yo observo que el fiscal y el juez son supremamente amigos, ¿qué garantías voy a tener yo, mi representado, en un proceso penal frente a eso? Entonces yo le digo, yo lo recuso a usted porque usted tiene una amistad con el juez, o que el juez es el esposo de la fiscal, o que el juez o el fiscal ya ha realizado comentarios, publicaciones frente a ese hecho, o el juez. Entonces, para eso son esas causales de recusación. Usted declárese impedido para conocer de este caso porque usted ya está contaminado, por llamarlo de alguna manera, para un pronunciamiento en un principio de imparcialidad, que es lo que buscamos. El juez tiene que ser imparcial. El juez no tiene que estar ni al lado de la fiscalía ni de la defensa. Es imparcial y tiene que decidir con los elementos materiales probatorios, evidencia física que se le aporten en el proceso. Pero si está contaminada su mente frente a esas situaciones, efectivamente, don Fabio, ahí hay que recusarlo. ¿Cómo se hizo? Venga, yo lo recuso a ustedes, que ustedes están tomando tinto, ustedes dos, juez y fiscal allá, yo no tengo garantía en este proceso. Y en ese caso, doctor Jonathan, ¿quién resuelve la recusación? ¿Quién decide si procede o no? Vea, realmente muchas veces cuando se está en la misma diligencia, el mismo juez se declara impedido y por ende remite la carpeta a otro, al juzgado más cercano. Posteriormente hay que analizar, por ejemplo,
si la recusación se brindó frente a un juez, en este caso, y entonces en ese sentido lo debe resolver el tribunal, dependiendo pues como tal. Hay otras recusaciones que las debe resolver la Corte Suprema de Justicia. Ahora que ahí se paran y los tiempos en ese caso, doctor, que de los que hablamos ahora, de los tiempos se congelan ahí, paran o siguen corriendo. Aquí, Fabio, se suspenden. ¿Por qué? Porque es que lo que le está diciendo la defensa o el fiscal es, vea, declárese impedido. Y entonces usted no puede continuar el proceso hasta tanto no se resuelva ese impedimento, porque si usted continúa ahí, pues estaríamos abocados posteriormente a una nulidad del proceso. Entonces, esa decisión que se vaya a tomar suspende el proceso penal hasta tanto se tome la decisión. Si el superior jerárquico de ese juez determina efectivamente hay un impedimento frente a usted, por lo tanto entonces se retira del proceso y colocan otro juez frente a ese. ¿Y los recursos de apelación y de reposición no suspenden? También Suspenden el proceso mientras se resuelve. Mientras se resuelve, suspenden, por ejemplo, en una audiencia preparatoria, en audiencias de... Eso depende en la etapa procesal que se esté. Pero es muy importante también aclarar que aunque se suspenda el proceso, realmente si la persona está privada de la libertad, todo ese tiempo le va a seguir sumando para ayudar a buscar un vencimiento de términos y con la ayuda de Dios obtener la libertad. Que ese es el mejor abogado en Colombia. El vencimiento de términos. Afortunadamente existe, porque León Fabio, los términos son garantías para los procesos, claro. Para el procesado. Nosotros lo decimos de pronto jocosamente acá afuera, pero uno estando allá adentro, uno dice, bueno, que se venzan los términos o algo por el estilo para recobrar la libertad. Pero en ocasiones muchos abogados sí se recurren a esas situaciones. Por eso es que no solamente cuando yo aplazo la audiencia, entonces vamos a aplazar la audiencia para dilatar esto, no, porque cuando usted va a solicitar una libertad por vencimiento de términos, el juez revisa si esos aplazamientos que usted hizo si eran justificados, porque es que no es así, porque si fuese así, todos los abogados dicen, no, estoy enfermo, me hago incapacitar, esto y lo otro, eso no es así. Eso tiene que justificar efectivamente que es un aplazamiento razonable para poder acudir a estas instancias de vencimiento de términos. Doctor Jonathan, para ir cerrando el programa, que nos acabó el tiempo y con el compromiso de que vamos a hacer otro porque hay mucho tema de que hablar y mucho de que aprender con ustedes. Yo estoy seguro que nuestros televidentes también están deseosos de seguir aprendiendo con ustedes. Vuelva y nos recuerda dónde los localizan, dónde puede la gente contactarlos para ampliar más estos temas que hoy hemos hablado acá de manera tan somera. Sí, señor. De antemano, agradecerle por el espacio brindado y a todo el equipo técnico y a los televidentes por escuchar este programa. Y en ese sentido, de antemano, pues estamos prestos a venir más seguido y a brindarles las asesorías pertinentes en nuestras sedes, las cuales están ubicadas, una en el distrito de Medellín y otra en el municipio de Amagá, Antioquia. En Amagá estamos ubicados en el Centro Comercial Los Juanes, diagonal a la notaría. Nos pueden ubicar en el móvil 320-320-0238 y en el móvil 322-584-7301. Y en el distrito de Medellín nos pueden ubicar en... Sí, en Medellín estamos ubicados en la calle 51, número 5131, edificio Coltabaco, Torre 2, oficina 1902, teléfono 312-794-8097. Doctor Adrián, muchas gracias por dispensarnos el tiempo, por venir desde Medellín a compartir con nuestros televidentes su conocimiento, por enseñarnos tanto, doctor, porque hoy todo lo que hemos aprendido es impresionante, uno conocer todos estos temas que en la calle uno a veces dice, vea, lo cogieron, ya lo soltaron, es que no sirven para nada esos jueces. Mire lo que hemos aprendido, doctor, que son etapas y que hay que respetarlas. Muchas gracias a usted, doctor Jonathan, por asistir acá y con el compromiso de que nos volvemos a encontrar. Sí, señor. Claro que sí. Y a nuestros televidentes, muchas gracias y espero que esto haya sido de ayuda para todos nosotros.